Buenos días, les habla Enrique García, profesor de la cuarta edición del curso de Análisis Fundamental que organiza Investia en 2020. El objetivo de este vídeo es explicar uno de los ángulos que ayuda a entender mejor la valoración de empresas y los diferentes estilos de inversión en valor o también de análisis fundamental de las empresas que veremos en diferentes inversores. Es decir, no tiene nada que ver cómo analiza Warren Buffett las compañías hoy en día a cómo las analizaba Benjamin Graham, que es uno de los padres de la inversión en valor. Y muchas veces no se entiende cómo ambas visiones, aquellos inversores que siguen un poco la suma de las partes, ahora explicaremos un poco en qué consiste esto, cómo se puede conciliar esa visión con visiones, enfoques más modernos que normalmente se suelen centrar en la generación de beneficios de la empresa. Es decir, cuánto vale la empresa en su conjunto y cuánto va a generar a lo largo del tiempo. Para entender mejor estas dos formas de entender el valor de las empresas, he elaborado este esquema. Y aquí tenemos que podemos valorar la empresa por lo que vale el conjunto, aunque los activos por separado no valgan mucho, a lo mejor combinados generan mucho valor para los clientes, para los accionistas también. Sin embargo, a veces esta combinación no funciona, pero sí que los activos siguen valiendo por separado. A lo mejor tenemos una empresa que tiene muchos problemas de rentabilidad, que no es rentable, pero tiene un inmueble muy bien situado en el centro de Madrid, por ejemplo. Entonces, podríamos plantear el valor de ese activo a liquidación. Es cierto que dentro de la empresa este activo 1, que podría ser ese inmueble en Madrid, dentro de la empresa no genera valor, no aporta demasiado, pero si lo vendemos podríamos obtener un valor o un precio de liquidación bastante interesante en una zona que está bien situada. Y los activos se pueden valorar o se pueden entender como lo que aportan a la organización o también por su valor de liquidación. Y dependiendo del contexto nos va a interesar más uno u otro. Es decir, al final el propietario de ese activo lo que va a intentar siempre es sacarle el mejor partido posible, dependiendo de sus circunstancias. Y esas circunstancias van cambiando a lo largo del tiempo. Y a lo mejor, por ejemplo, las tiendas de venta de ropa, pues como cada vez se distribuye más online, pues a lo mejor los inmuebles de las tiendas de ropa se pueden reaprovechar para otro tipo de negocios que sí que requieren mayor presencia física, ¿no? Por ejemplo, una óptica. Entonces, hay que plantear que las cosas no valen, no tienen un valor fijo, sino que dependiendo en cómo se combinen, o cómo se separen, o cómo se planteen, cómo se planteen, pueden valer más o menos. Es decir, ese inmueble en Madrid dentro de la empresa no aporta nada, no genera nada, a lo mejor, ¿no? Podría ser un caso, a lo mejor sí que es importante tener unas buenas oficinas para hablar con los clientes. Depende un poco de la situación. Pero sin embargo, por separado le puedes sacar aún más partido. Bien, combinando estos dos análisis, lo que vemos es que se puede valorar la empresa por el conjunto de los activos que va a seguir funcionando, pero también se puede separar el valor de los activos que va a ir liquidando la empresa si está realizando ajustes, si está reestructurándose, y por eso estas dos visiones no son excluyentes, se pueden combinar, y de hecho esta situación es muy común. Es decir, es muy habitual en compañías que están constantemente evolucionando. Es decir, las circunstancias cambian, la rentabilidad de los negocios evoluciona y a veces conviene separar secciones, vender activos, hacer la compañía más pequeña. En ese caso tendríamos una liquidación o simplemente la amortización de ese activo porque no se repone y iríamos recuperando, convirtiendo en efectivo esos activos que ya no van a seguir funcionando con el resto de la empresa. Y por otro lado podríamos seguir valorando el resto de la empresa que sí que va a seguir funcionando. Pero ahí lo que nos interesa es cuánto va a generar ese conjunto, porque no va a ser separado por el momento. Por lo tanto, ambas visiones tienen sentido dentro de muchas empresas que están cotizando. Y de hecho lo normal es ver esto. Es decir, o bien
que las empresas reducen su volumen de activos o bien que van incluyendo nuevos activos en su organización y se van haciendo más grandes, ¿no? Aquí podríamos incluir un activo 4. Bien, conectando un poco con los estilos de inversión que hay en el mundo del análisis fundamental y de la inversión en valor, los inversores que se centran en la generación de beneficios, en la posición de mercado de la empresa, se están analizando desde este punto de vista, que lógicamente suele ser el más importante, porque la mayoría de empresas sigue siendo rentable y sigue funcionando y no se van a liquidar. Pero también hay otros inversores, ahora voy a mencionar por ejemplo uno de ellos, que se han fijado siempre en la valoración de los activos por separado. Benjamin Graham, por ejemplo, decía que no debes comprar una compañía que cotice a más de 1,5 veces su valor contable. ¿Qué está haciendo? Está observando el valor en libros y está simplemente marcando una regla de seguridad en la cual, si tu idea de inversión no sale bien, por lo menos que la empresa cuando vaya a liquidar esos activos recuperes una parte muy importante de tu inversión, lo cual es algo que puede ser decisivo en ciertos entornos de mercado. Es decir, limitar el coste de los errores a largo plazo, lógicamente. Y aquí tendremos lo que sería lo que muchas veces denominan deep value, que sería la suma de las partes, aunque no es una etiqueta o un nombre que yo creo que sea digamos, el más apropiado, pero bueno, así es como se menciona muchas veces. Y luego pues estarán los inversores más cualitativos, dentro de los cuales hay también varios estilos, ¿no? Hay algunos que se centran en compañías que cotizan con mucho descuento sobre sus beneficios y otros que se centran en compañías en crecimiento, ¿no? En valorar largas tendencias de crecimiento a largo plazo. Normalmente la suma de las partes es un análisis más clásico, perteneciente a un mundo más industrial donde la mayor parte de los activos son fijos. Estamos hablando de un mundo, por ejemplo, estamos en los años 20, 30, 40, las fábricas siempre valen bastante, porque pueden ser reutilizadas en otras industrias. Sin embargo, a día de hoy, por ejemplo, muchas fábricas son difíciles de liquidar porque la industria se vuelve cada vez más especializada y más específica y normalmente el valor tiende a estar cada vez más en asuntos intangibles, tecnología, la forma de combinar las máquinas o toda la infraestructura de la empresa, el cómo están organizadas las diferentes factorías con los clientes, etcétera. Eso, por ejemplo, sería el mundo de la automoción. Y nadie siente que le falte capacidad o activos fijos para producir muchos coches, ¿no? Se trata de producirlos cada vez con el menor coste posible, con mayor calidad, y que todo el proceso, tanto la producción como la distribución, que tenga las menos fricciones posibles. Pero aún así sigue siendo interesante en algunos sectores y casos plantear cuánto se puede recuperar por la venta de activos o la amortización de los mismos. Por ejemplo, en el caso de la distribución al por menor, aquellas compañías que tienen los inmuebles siempre pueden cerrar la tienda y vender el inmueble, ¿no? Y ese inmueble podrá ser reaprovechado en otro sector. Hacen más pequeña su organización, se quedan con las tiendas más rentables, es decir, las que merece la pena tener dentro del conjunto, y separar las que valen más por separado, de las que no cubren el coste de financiación. Y lo que vamos a ver es que muchas empresas están en esta situación, ¿no? Liquidando activos o no reponiéndolos y van recuperando, convirtiendo en efectivo parte de esos activos y a lo mejor liquidan a lo largo de 5 o 6 años un 30 o un 40% de los activos que tenían en el balance. Y eso es muy interesante porque supone una entrada de caja adicional para el accionista. Ahora lo veremos con un caso práctico. Entonces, estas dos formas de entender la empresa se pueden combinar, no son excluyentes, no son irreconciliables. Y esto me parece uno de los aspectos más interesantes para plantear en sectores que, bueno, pasan por problemas, pero que todavía van a seguir teniendo oportunidades de negocio. Sin embargo, están reduciendo su organización porque ya no necesitan tantos activos de determinado tipo. En el caso de la distribución al por menor, pues veremos una gradual reducción de tiendas físicas.
Eso no quiere decir que vaya a desaparecer la tienda física, simplemente significa que van a hacer falta menos tiendas, porque aquellos lugares remotos en los cuales hay poco nicho de mercado, hay poco mercado para ese tipo de negocio, siempre se puede hacer la distribución online, ¿no? Que funciona bien, que no tiene tantos costes fijos a nivel de operación de tiendas. Y sin embargo, en los lugares más transitados seguiremos viendo tiendas físicas. Y por lo tanto, esta combinación, ¿no? Incluso a nivel sectorial veremos que los distribuidores al por menor tradicionales van a seguir funcionando, van a seguir generando beneficios, pero van a ir vendiendo parte de sus activos. Este es un ejemplo práctico de una compañía norteamericana que mencionaré en el curso de análisis fundamental. Lo interesante es que cotiza en bolsa a 1.400 millones a precio de ayer, valoración bursátil de ayer. El patrimonio neto atribuible a los accionistas es de 1.600 millones, es decir, esto sería el valor en libros. El valor de los activos teóricos según las normas de contabilidad, que no es lo mismo que el valor de liquidación de los activos, porque habría que ver si esos activos se pueden liquidar en el mercado a precios mayores o menores. Entonces, resulta que, por ejemplo, no hay activos intangibles en ese valor en libros, ¿no? A lo mejor la empresa los tiene, pero en la contabilidad no están reflejados y, por lo tanto, la mayor parte de esos activos son inmuebles, reformas que ha hecho en los inmuebles, efectivo, es decir, este dinero en cuentas bancarias, inventarios, esto es ropa en las tiendas, calzado, es un distribuidor por menor textil, y luego otros activos, bueno, que pueden ser pues derechos de cobro de impuestos, de otro tipo de naturaleza que, bueno, no podemos entrar a analizar de forma muy extensa ahora mismo. En total tiene 3.400 millones en activos y muchos de ellos son inmuebles. Normalmente los inmuebles, si están bien situados, se pueden liquidar a buenos precios, aunque también depende de la zona y de la situación concreta de esos inmuebles. Y, sobre todo, a qué coste o precio están valorados en el balance. Porque, por ejemplo, esta empresa los adquirió en los años 90, en los años 80, también algunos en los años 2000, y solo por el efecto de la inflación, pues es posible que en el mercado valgan mucho más de lo que aparecen por el balance. Bien, la compañía sigue ganando dinero. Y este es el segundo enfoque, la generación de beneficios. Bueno, sigue generando un resultado antes de impuestos bastante importante, en torno a 170 millones en 2019. Antes de impuestos, es decir, después de impuestos, en este caso son 110 millones, aunque el tipo fiscal, bueno, puede variar de un año a otro. Lo interesante es que, bueno, pues no tendría sentido una compañía que sigue generando una rentabilidad sobre capital empleado en torno al 6-7%, liquidarla completamente, ¿no? Lo lógico sería volver al esquema inicial y decir, oye, vamos a quedarnos con las tiendas más rentables y vamos a vender o cerrar las menos rentables. Las liquidamos en la medida de lo posible y lo lógico sería ver, este es un factor clave, aunque podría haber otros factores de peso, que la rentabilidad termine por hacer suelo. Es decir, al liquidar las tiendas menos rentables se quedan las más rentables y la rentabilidad sobre el capital empleado pues debería hacer suelo en torno a la zona del 4, 5, 6, 7%. Todo puede ser y que haya una disrupción o un cambio tecnológico tan brutal que la tienda física ya no valga para nada, pero en principio yo creo que ese no es el caso. Y este análisis que hemos planteado al principio nos ayuda a ver que la situación de esta compañía es mejor de lo que parece cuando analizamos sus beneficios. O sea, lo que ve el mercado, por ejemplo, es que los beneficios siguen cayendo, es decir, que está en una tendencia muy negativa, y por eso la valora a menos de lo que vale en libros. Valor en libros que, por cierto, yo creo que se podría recuperar una gran parte de lo que vale. Pero esta valoración lo que hace es centrarse en los beneficios de la empresa, es decir, con el conjunto. Sin embargo, es muy interesante observar que, aunque los beneficios han venido descendiendo, el flujo de caja libre es mucho mayor consistentemente a esos beneficios. ¿Y qué significa esto?
Básicamente significa que la compañía no está reponiendo toda la inversión que haría falta, es decir, va cerrando algunas tiendas. En la cuenta de pérdidas y ganancias lo que va a haber es un gasto por amortización para recuperar la inversión inicial que hizo en su momento, pero como no repone esa inversión, pues lo que hay es una entrada neta de efectivo, y por eso esta compañía lleva teniendo más o menos casi todos los ejercicios un mayor flujo de caja libre que resultado neto. Básicamente lo que está haciendo es convertir una parte de los activos que ya no son rentables en efectivo. Y en este caso es interesante porque la compañía vende activos en el mercado, es decir, vende algunos de los inmuebles, pero también va amortizando a otras inversiones que tiene, las va convirtiendo en efectivo. Por lo tanto, no sería descabellado pensar en que esta empresa podría recuperar el 20, el 30% de su patrimonio y convertirlo en efectivo. O sea, sumar, por ejemplo, que consiga una entrada neta de 500 o 600 millones de dólares añadidos al beneficio que logre, al beneficio de la compañía. Y eso significa, entrada de efectivo, significa poder pagar más dividendos o poder remunerar al accionista vía recompra de acciones. Y por lo tanto, esos activos que va amortizando o vendiendo tienen impacto en la empresa, generan, digamos, un colchón financiero, y en última instancia es muy probable que acaben repercutiendo en el accionista. Es decir, que ese valor acabe aflorando y llegando a los accionistas vía dividendos. Y esto es lo que observamos en esta compañía. Esta compañía, a pesar de que va mal, está aumentando el dividendo. Por lo tanto, esta visión de los beneficios y de lo único que importa es el crecimiento o el conjunto, también no es del todo correcta, porque en algunas situaciones empieza a tener sentido ver cuánto podemos recuperar por la liquidación, por la reestructuración. Bien, este es un poco un resumen de la situación de mercado actual. La compañía sigue bajando en bolsa porque los beneficios siguen bajando, pero hay que tener en cuenta también una cosa. Si la compañía está vendiendo activos y cerrando tiendas, es lógico que también que gane menos dinero, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que ver en qué punto nos empieza a compensar la venta de los activos o cuándo nos empieza a compensar la generación de beneficios. Por tanto, es posible que los beneficios bajen sin que la rentabilidad empeore. La compañía cierra tiendas, pues tiene menos volumen de activos bajo gestión, pues es lógico que gane menos. Pero el ratio de beneficio por capital empleado no tiene por qué bajar constantemente. Bien, y esto es un poco la situación de mercado actual, que yo creo que empieza a tener sentido plantear desde una perspectiva alternativa a la que se suele hacer, ¿no? De la generación de beneficios, porque la compañía tiene inmuebles en propiedad, los está liquidando a precios mayores de los que aparecen en el balance, otros activos los amortiza y podría recuperar entre un 20 y un 30% de los activos simplemente por este proceso de liquidación, ¿no? El que hemos visto inicial. Por eso y muchas otras compañías también se encuentran en esta fase, ¿no? En la cual están desgajando activos, reordenando la empresa y volviendo a organizar una empresa que sea más rentable y eliminar la parte que sobra. Normalmente esto suele significar una mayor entrada de caja que beneficio. Sí que es importante para que este análisis funcione que la compañía no entre en pérdidas, porque si entra en pérdidas, este patrimonio neto atribuible empezaría a bajar en detrimento de los accionistas. ¿De acuerdo? Por eso es importante que la compañía, digamos, consiga estabilizar la rentabilidad, es decir, llega a una situación en la cual sus beneficios se estabilicen y su rentabilidad se estabilice, aunque gane menos dinero, pero por lo menos no entrar en pérdidas estructurales, digamos. No pasa nada porque sea algo temporal. Ese sería uno de los mayores requisitos para que las ideas de inversión desde este punto de vista funcionen. Es decir, si las pérdidas se van a comer el patrimonio neto atribuible, no tiene sentido decir que vale más a liquidación que en bolsa, porque normalmente esas pérdidas van a ir comiéndose a los activos. Bien, esto es importante no solo para ver
si podemos recuperar una gran parte de los activos por la liquidación, sino que además, en muchos casos, lo que buscamos es un colchón financiero que le dé tiempo a la empresa a encontrar su lugar, a encontrar sus inversiones, y esta situación lo ofrece, ¿no? Porque al final significa una mayor entrada de caja y al accionista, el inversor lo puede plantear como: es posible que me equivoque en la reestructuración, es decir, que esta compañía no termine de mejorar en rentabilidad, pero al menos un 30 o un 40% lo voy a tener en caja y me va a llegar día a dividendos. Entonces, la potencial pérdida es menor. Esto es muy importante porque en otras compañías se puede perder todo. Bien, por lo tanto, la forma de enfocar este problema es: hay un colchón para el inversor, digamos, siempre que se cumpla el requisito de que la compañía no entre en fuertes pérdidas. Ese colchón significa que una gran parte de su inversión ya está en caja o va a estar en caja por la liquidación de activos o por la amortización de activos, pero además está comprando la opción, la posibilidad de que esa compañía se reestructure y vuelva a ser rentable y vuelva a tener éxito. Y esa posibilidad también vale, ¿no? Ese ya sería un análisis de la generación de beneficios, un análisis más cualitativo. Sí, estaríamos ya en la parte 1, estaríamos valorando el resto de la empresa, de lo que no se va a liquidar, cómo puede evolucionar, con cuánto puede generar en largo plazo, pero teniendo en cuenta también lo que vamos a recuperar por esas ventas de activos o amortizaciones. Bien, y aquí en la presentación de diapositivas que tenéis en la descripción del vídeo podéis ver otros artículos que están relacionados un poco con este tema. También el vídeo anterior, que está subido en el canal de Investia y que explica un poco este artículo, ¿no? El reciclaje de antiguos activos, la segunda parte, cómo analizar distribuidores al por menor en plena reestructuración, pues también aborda un poco esta problemática, aunque sin llegar al nivel conceptual de separar digamos, las dos visiones que hay a la hora de valorar activos, es decir, la generación de beneficios y la liquidación de la suma de las partes. Bien, pues esto ha sido todo por este vídeo. No duden en visitar la página de información del curso de análisis fundamental, aquellos que estén interesados en estos temas, y pueden escribir cualquier pregunta en los comentarios al vídeo. Bien, nos vemos en el próximo vídeo.